Bien, bendecidos. O hay más o menos bendecidos. El Señor nos ha estado exhortando, animando a ser mejores para Él. Hemos hablado de tormentas que llegan a tu vida. Entendimos esa palabra. Entendimos que las tormentas llegan con un propósito, pero Dios no te deja, ahí está. Entonces tenemos que comprender que la desobediencia trae tormentas a tu vida y es el medio que Dios usa para corregirnos. Amén. Aunque a veces decíamos, ¿por qué, Señor, si me porto bien? Sabemos que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Así que, ¿quién tiene 20 años en el Evangelio? Oh, gloria a Dios. ¿30? Dicen, no, yo todavía no nací. Bueno, soy de cuna, pero 5 años. 5 años en el Evangelio. Gloria a Dios. O sea que recién nacidos en Cristo Jesús. Bueno, lo que te quiero decir es que muchas veces en el trayecto de nuestra vida, antes de conocer de Jesús, o aún muchos después hacen cosas, sembramos para mal. Y luego venimos a los caminos de Dios y como que nos va peor. Como que estás en los caminos de Dios y te preguntas por qué te está yendo peor. ¿Por qué? Porque estás cosechando lo que sembraste. Y algunas veces nos preguntamos, Señor, no he hecho nada malo, me porto bien, ahora soy fiel a tu palabra y me está lloviendo sobre mojado. Bueno, quiero preguntarte que si has echado tu mente atrás, muchos años atrás, desde joven, ¿y qué tanto hicimos? ¿Qué barbaridades no hicimos? Y ya no nos acordamos, pero Dios sí se acuerda. Entonces Dios tiene que ir limpiando tu vida hasta que salga esa mala cosecha y empieces entonces a cosechar lo que ahorita estás sembrando para bien. Conclusión de introducción. Tienes que entender que de todos los frutos que estás viviendo en la actualidad, si estás pasando una mala racha, es a causa de tu desobediencia. Caminamos en desobediencia en tiempos atrás, antes de conocer de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si en una locura yo mato a alguien, Dios me libre, ¿verdad? En un arranque de enojo, yo mato a alguien, voy a ir a dar a la cárcel por homicidio. Y si en esa cárcel yo me arrepiento de corazón y Dios me perdona, hago valer el plan salvífico de Dios, porque ve que me estoy arrepintiendo de corazón. Eso no va a generar que me abran las puertas de la cárcel y me digan, bueno, ya te arrepentiste, pues que Dios te bendiga, eres libre. No, tengo que pagar las consecuencias de mi pecado y de mi delito. Amén. El rey David cometió barbaridades y se arrepintió de corazón, pero pagó las consecuencias de sus pecados. Ya para qué les predico, ¿eh? Esa es la conclusión. Pero bueno,
Esos son los frutos de la desobediencia. Vamos a continuar con estos temas, pero yo creo que esta semana aterrizamos. Y vamos a ver los frutos de la obediencia. De la obediencia, porque yo creo que ya nadie quiere seguir pagando los platos rotos, ¿verdad? Los frutos de la obediencia, ese es el mensaje de este día. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38. Estamos ahí, nos ponemos de pie y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Tú nos estás preparando para bendecirnos, pero sobre todo, Padre, que tengamos derecho a la vida eterna, Padre. Pero tú bendices en el cielo y en la tierra, y tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea de edificación, Padre, para tu iglesia. Queremos ser mejores para ti, Señor, que sea de bendición para todos los que estamos aquí, la escuchen. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la unción, el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Padre. Quita mi presencia y pon tu presencia, que sea tu palabra la que hable. Y no la mía, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, dice la Biblia, porque te voy a tocar un punto acerca de la ley, pero si tú lees esas citas del Nuevo Testamento, dice la Biblia que ahí se concentra toda la ley. Amarás a Dios con toda... ¿Me lo pones, por favor, Daniel? ¿Me regresas el versículo? Con todo tu corazón. Sabes que muchos aman a Dios con todo su corazón y a veces con toda su alma, pero no muchos con toda su mente. O lo aman con todo su corazón, con toda su mente, pero no con toda su alma. Y sabes que en el alma están todas las emociones, o sea, te dejas arrastrar por las emociones, por lo que los ojos ven, por lo que la carne te demanda. Por eso Dios pone, literalmente ahí te está demandando cuerpo, alma y espíritu. Pero ese gran mandamiento te lo está pidiendo de corazón, que es un mandamiento. No es de que si quieres, te lo está pidiendo como un mandamiento. Pero tú lo tienes que obedecer de corazón. No en cuestión legalista, no en cuestión religiosa, sino que tienes que obedecer a Dios
de corazón. Yo quiero preguntarles aquí, ¿a cuántos trajeron a fuerzas, a la fuerza? ¿Quién está aquí a fuerzas? Todos. ¿Cuántos dijeron, ay, es domingo, tenemos que ir a la iglesia? Tan bonito que está el día, y para ir unos días al campo, no sé. Y vinieron muy forzados. Y Dios te está poniendo un mandamiento, pero lo tienes que cumplir con amor. Lo mismo el venir aquí. Si estamos aquí es porque amamos a Dios. Y lo amamos con todo nuestro corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Entonces, aunque es un mandamiento, no es forzado, tiene que ser con amor. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces con amor, Dios te bendice. Cuando tú vienes de corazón, Dios hace un milagro en tu vida. Cuando tú vienes de corazón, ahorita alguien me dijo, me sentía mal, me subió la presión, me bajó, no sé, y el cuerpo te dice, quédate. Pero andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces tú tomas esa voluntad de Dios y dices, no, con todo y malestar, con todo y problema, con todo y esta situación que me está robando la paz, yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Dios ve ese corazón, es cuando Él hace un milagro en tu vida. ¿Por qué crees que Dios se agradó con la ofrenda de Abel? Porque Él lo hizo de corazón. Él dijo, le voy a dar lo mejor a mi Dios. Y Caín lo hizo de una manera religiosa. Dijo, tengo que llevarle una ofrenda. Tengo que llevarle la ofrenda al Señor. Y lo hizo de una manera religiosa. Dios ve tu corazón. Si estás aquí por religioso, mejor te hubieras quedado a ver el fútbol. Pero si estás aquí de corazón, Dios va a hacer algo en tu vida. Porque cuando tú obedeces con amor, Dios te bendice. Y sabes una cosa, toda la creación obedece a Dios. Toda la creación obedece a Dios. El hombre, ¿por qué no? Creo que Dios fue tan generoso con nosotros, su creación, la corona de la creación, y nos dio un libre albedrío. Porque si Dios quisiera, a todos nos forza a adorarlo. Pero Dios nos dio libre albedrío para que le ames voluntariamente, de corazón. Y toda la creación obedece a Dios y el hombre no. Mira Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a ver cómo toda la creación obedece a Dios. Vamos a leer del 23 al 27. Y dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún los vientos y el mar le obedecen. Si recuerdan el tema de las tormentas, de las nubes que van sobre ti. Solo basta que el Señor diga: se detiene esa tormenta de tu vida, y se detiene. Llega tu momento, el momento menos esperado, cuando está la crisis, está: Señor, creo que ya me abandonaste, y sigues bajo esa tormenta. Solo basta que el Señor diga: se detiene tu tormenta, y tu tormenta se detiene. Dice ahí que se hizo una bonanza, vino la paz, la armonía, y los reprendió, les dijo: hombres de poca fe. Oye, el Señor iba en la barca con ellos. ¿De qué puedes tener miedo si Dios está contigo? ¿Te imaginas literalmente Cristo Jesús a tu lado? Yo creo que dijo: oye, déjame echar la siestecita. Y ven la tormenta y lo despiertan. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? ¿Y cuántas veces acudimos al Señor? Despiértate, Señor, porque mira, me estoy hundiendo en esta crisis, en este problema. No llega tu bendición. Pero aquí está hablando literalmente. Está hablando de una tormenta real. Está hablando de unos vientos reales. Y solo bastó que él dijera la palabra: detente, tormenta. Y la tormenta se detuvo. ¿Le obedecen o no al Señor? Aún la creación. Aún la creación. Hay mucha gente que se pregunta y quieren cuestionar a Dios y dicen: bueno, ¿por qué Dios permite? Hay lugares donde la tierra se sacude, hay terremotos, inundaciones, desastres naturales, y la gente que no conoce a Dios lo cuestionan y dicen: si existiera Dios, ¿por qué permite todo eso? Los peores desastres han caído en países idólatras. Si tú estudias la cultura de esos pueblos paganos, son idólatras, adoradores de Satanás y sus demonios. ¿Y sabes qué? La gente que no conoce de Dios lo cuestiona y dicen: ¿y los niños qué culpa tienen? El diablo toca los sentimientos humanos y dicen: ¿y los niños qué culpa tienen? ¿Por qué le quitó el reinado Dios a Saúl? ¿Qué orden le dio Dios a Saúl? Que acabara con todo, y habló de niños. Y el que no conoce de Dios dice: ese es un Dios cruel, ese es un Dios malo, y el diablo es bueno. Fíjense cómo cambian los papeles. Porque es como un cáncer que hay que extirpar para que no se propague. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué entonces? Por eso es que Dios
habla de niños. Porque ahí va la simiente satánica. Ya llevan de raíz la maldad. ¿Cómo se rompe esa maldición generacional? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros éramos parte de esa generación. Venimos arrastrando maldiciones generacionales, pero cuando tú recibes a Cristo Jesús, se pudre ese yugo y se rompe, dice la Biblia, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, aún los vientos y el mar obedecen a Dios. Y esos pueblos paganos no obedecen a Dios. Se mueven en una religiosidad. Aún dentro de los santeros nombran a Jesús, nombran al Padre, nombran al Espíritu Santo, y el que está cerrado y no tiene revelación de Dios, dicen, es que eso no tiene nada de malo, si aún nombran a Dios. Yo nunca vi a Jesús que agarrara un huevo y limpiara y dijera, en mi nombre te sano. Yo nunca vi a Jesús que agarrara ramas y de pirulo de cempasúchil y te hiciera ahí una limpia. No, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Y aún la naturaleza obedece a Dios. ¿Por qué? Porque la creación reconoce la voz de su creador y le obedece. Otra vez la pregunta: ¿por qué el hombre no le obedece? Porque, ¿sabes por qué? Porque el mar no tiene libre albedrío, ni los vientos. Si Dios dice, te calmas, tempestad, te calmas. Y a nosotros nos dio ese libre albedrío. Y no le obedecemos. Mira, vamos a ver otro ejemplo en el libro de Juan, capítulo 21. Versículos 3 y 6. Versículos del 3 al 6 vamos a leer. Y dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabes que en esta historia andaba Pedro? El rebelde, aquel que... Esto fue después de la resurrección de Cristo. No lo habían reconocido. Pero Pedro era un excelente pescador. Y cuestionó a Jesús. No sabía que era el Señor. Pero ha de haber dicho, ¿qué nos viene a decir de pesca? Si toda la noche echamos la red y no pescamos nada, y nos viene a decir que la echemos a la derecha. Es una muestra más de que la naturaleza
La creación le obedece a Dios. Él dijo, echen la red a la derecha. Y la echaron. ¿Y qué pasó? ¿Quién obedeció a Dios? Los peces. Los peces. Yo veo ahí a los peces. Vente, 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 vamos a la red. No, tú te quieres suicidar. Vente, es que es la voz del Maestro. Es la voz de nuestro Creador. Pero nos vamos a la red, nos vamos a morir. Sí, pero vamos a hacer historia porque vamos a aparecer en la Biblia. Y ahí están los peces. Y otro dijo, bueno, sí, vale la pena morir para recibir vida eterna. Quedaron plasmados en la palabra de Dios. Y ahí fueron los peces, ahí fueron hasta de más, ya no cabemos. Sí, pero este es un milagro de Dios, así que vénganse más. Y se llenó la red. ¿Qué imposible puede haber para tu vida? Nosotros somos los que detenemos los milagros de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Clamamos a Dios en muchas, o seguimos pagando. Mira, muchos por desobediencia, porque queremos el milagro, pero no obedecemos a Dios en muchas cosas. Y otros que sí obedecemos, decimos, Señor, te obedezco, pero el Señor dice, aguanta un tironcito más, porque estás a punto de salir de esa mala cosecha. ¿Me estoy explicando? Estás a punto de salir, de que ya se acabe la mala cosecha que vienes arrastrando desde tu juventud. Aguanta el tironcito. ¿Por qué? Porque estás a punto de salir del desierto. ¿Sabes que el pueblo de Israel no tenía por qué estar 40 años en el desierto? Estaba unas semanitas. Pero a causa de que murmuraron de Dios y de Moisés, dijeron, hagámonos un líder, porque este Moisés nos trajo a morir al desierto. Murmuraron contra el siervo de Dios, murmuraron contra Dios mismo, y dijo el Señor, sí, pues ahora 40 años. Y mucha iglesia, hermanos, está a un tironcito de salir de su desierto, y empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a interrogarlo, empiezan a decir, Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? Y dice el Señor, ay, mi hijita, mi hijito, estabas a un pasito de salir de tu desierto. Ahora por incrédula o incrédulo te regresas desde donde empezaste. ¿Cuántos han jugado serpientes y escaleras? ¿Sí se acuerdan de ese jueguito o nada más era de mis años? Que ya estás hasta arriba, ¿no? Y te toca una serpiente y ahí vas hasta abajo. Algo similar es así la vida del cristiano. Estamos a punto de recibir la bendición y el diablo empieza a trabajar en tu mente. El diablo te empieza a lanzar dardos de fuego y dan en el blanco, con duda, con incredulidad. ¿Sabes que la palabra de Dios no es para cuestionar? La palabra de Dios es para obedecer. Allá abajo a los niños les pusieron esa palabra, ¿no? Pero si tú empiezas a cuestionar, a buscarle lógica, los ateos es lo que hacen. Eso no es lógico. ¿Cómo que Dios dijo que se detuviera la tormenta y se detuvo? Eso no es lógico. ¿Cómo que
que Dios dijo que echaran la red y se llenó? Si estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿De dónde salieron los peces? Por lógica, si no había peces ahí, ¿de dónde salieron? Cuestionan la palabra de Dios. Y es igual, es exactamente a cuestionar a Dios. Y Dios no es de lógica. Dios hace milagros. Y un milagro no tiene lógica. No le busques. No le busques. Por eso la iglesia, otra vez nos regresamos a los temas anteriores. ¿Qué buscaba Jesucristo? Ya lo retocamos y la fe. La fe no tiene lógica. ¿Qué quiere decir fe? A ver, ¿quién se la sabe? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, algo imposible que no ves. Si lo vieras, ya no tiene lógica. Ya tiene lógica. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Dios le mandó a los peces, y los peces obedecieron, y la red se llenó. Toda la creación obedece a Dios. Solo basta su palabra, porque Él es el Señor de la creación, y nosotros somos la corona de su creación. ¿Por qué no le obedecemos? Génesis 1:26. Andamos de arriba para abajo. Génesis 1:26. Mira lo que dijo Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De toda la creación, hermanos, tenemos el privilegio de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y no le obedecemos. Queremos la bendición sin obediencia, y la bendición sin obediencia no llega a tu vida. Otra vez te digo, el Evangelio es tan sencillo. ¿Sabes que el Evangelio está resumido en Juan 3:16? Es un mandato de Dios. Es el Evangelio ahí condensado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Te está hablando de alguna religión? No se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no veo que Él nos está diciendo para que creas en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo, para que creas en los testigos de Jehová, para que creas en la Iglesia Católica, para que creas en la Iglesia de los Santos de los Últimos, quién sabe qué, los mormones mejor conocidos, para que creas en los gnósticos, para que creas en la Santa Muerte. Él no dijo eso. Él dijo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Está hablando de Cristo Jesús, mas tenga vida eterna. Ahí está el Evangelio condensado. No te está hablando ni te está diciendo para todo aquel
que tome el original del griego, del hebreo, para que todo aquel que se haga judío. No está hablando de eso, ¿verdad? Te está diciendo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús es tu Salvador, no hay más. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo Jesús. Para todo aquel que cree y por obediencia creo a la palabra de Dios, porque lo está diciendo Dios. Te está poniendo un requisito para que tengas vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y sabes que esa promesa, uno incrédulo, cuando andas en el mundo, en la religiosidad, esa promesa la agarró mi hermano el pastor. Fue el primero que lo rescató el Señor. Y él agarró esa promesa y dijo: toda mi casa va a ser salva, porque aquí lo dice la palabra de Dios y así lo voy a creer. Y a mí me decía: búscate una iglesia cristiana. Y decía: no, estás loco, yo no tengo tiempo. Y él dijo, porque tenía voz profética el muchacho, digo tenía porque ya está con el Señor, decía: uno por uno van a ir cayendo como soldaditos a los pies de Cristo Jesús. Y se cumplió esa palabra. Y estoy hablando de 7 hermanos. Y pregúntame qué corazones había. Entonces, es obedecer a Dios. Pero si tú dudas y dicen, la religión es la que ha querido moldear a Dios, y dicen, no, aquí no estoy de acuerdo con esto, bórrale aquí, y hacen sus propias Biblias. Bórrale aquí porque esto no coincide con nuestra religión. Táchale aquí. ¿Cómo que el Hijo tiene el mismo poder que el Padre? No, ahí táchale y pon a Jesucristo con D chiquita, D minúscula, porque es inferior al Padre. Cuando dice la Biblia que en el Hijo está el Padre, y el Padre en el Hijo, y que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Les falta discernimiento, no entienden que Jesucristo es Hijo de Dios en carne, porque Él lo engendró, tenía que venir en carne. No entienden esa revelación espiritual, pero en esencia el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén. El Espíritu Santo estaba en plenitud en ese cuerpo de carne de Cristo Jesús. Eso es lo que no entiende la iglesia. Pero dice la Biblia que en Jesucristo está toda la potestad, todo el poder de Dios. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Así está escrito. Entonces Dios dice, ¿quieres tener una comunión conmigo? Es por medio de mi Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren la bendición? Esa es la pregunta. Tenemos que caminar en obediencia, hermanos. Porque la bendición sin obediencia no llega a tu vida. Mira lo que dice Juan, capítulo 10. Versículo 2 al 4. A veces nos llenamos de... La Biblia dice que la palabra mata. A veces nos llenamos de teología, de conocimiento de más. Queremos escudriñar más allá de lo que Dios nos dio y nos perdemos. Pero mira lo que dice Juan,
capítulo 10, versículo 2 al 4. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Jesucristo es el pastor. Y dice aquí que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y bueno, hablando aquí del pastor, ¿a dónde va el pastor? ¿Atrás o adelante? El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Escuchamos su voz y le seguimos. Pero la iglesia lo que quiere hacer es que Cristo vaya atrás de ellos. Señor, vente por acá. Y el Señor te dice: es por acá. Este es el camino correcto. No, Señor, ahí está empedrado y hay espinas y está muy difícil. Acá está ancho, próspero, se ve buen camino. Por acá, Señor. Queremos manipular a Dios. Queremos que Él nos siga. Queremos, fíjense, Dios creó al hombre y el hombre quiere manipular a Dios. Y le queremos dar órdenes a Dios. Herejías que se ven en el internet, que la esposa de Maldonado dice que profeta. Y yo le doy órdenes a los ángeles. Y les digo: entréguenme las joyas que se me perdieron. Es una orden. Y le doy órdenes al cielo. Ya se siente Dios, más que Dios. Y dicen que son profetas. Yo veo que multitudes de personas siguen. ¿Saben por qué? Porque les predican pura prosperidad económica. Y declara con tu boca, y decreto en el nombre de Jesús. O sea, y decreto en el nombre de Jesús: compra el boleto de la lotería y vas a ser millonaria. Eso es manipular a Dios. O sea, porque decreto, fíjate, no confundas, porque decreto en el nombre de Cristo Jesús, no, hombre, ya fuera millonario. Decreto en el nombre de Jesús: Señor, me quiero mover en un jet. Y tengo el jet, porque lo decreté. O sea, estoy tomando el lugar de Dios. Y se están levantando esos falsos profetas. ¿Sabes que Maldonado fue un siervo genuino? Kais Luna, Benny Hinn, todos esos fueron siervos genuinos que Dios los levantó. Pero empezaron a caminar en avaricia. La obra crece, se salen de la visión de Dios, empieza la avaricia y el Espíritu Santo se aparta y ellos creen que siguen siendo. Eso le pasó al rey Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él y él decía: yo sigo siendo el rey. Y Dios decía: tú ya no eres nada, ya levanté a mi siervo David. ¿Y qué hizo Saúl? Lo quería matar. Se salió el Espíritu Santo y se llenó de demonios. Pero ministros que creen que porque están detrás de un púlpito, esos son ministros de Satanás. Le falta sabiduría y revelación a la iglesia de Jesucristo. Hay muchos perdidos, pero se están dejando llevar por doctrinas de demonios, donde ya no predican el pecado, ya no predican la salvación, ya no predican la sangre de Jesucristo, predican pura prosperidad. Y es lo que la iglesia, sí, ahí voy, y multitud de gentes, porque ahí les dicen: y vas a ser millonario, y decreto, y declaro que vete a jugar al melate
y vas a ser millonario. Y ahí van las multitudes de gentes y se están olvidando de la salvación. ¿Sabes que hay iglesias que regalan carros? Y dicen, ve a esa iglesia, ¿quién quiere que te regalen un carro? ¿Quieres un carro? Ponte a trabajar, ahorra, sé un buen administrador. Y se logra. Ponte a trabajar. Deja de gastar en Coca-Colas, en Sabritas, a despilfarrar, a comer en la calle, a tirar el dinero, y ahorra, sacrifícate para que tengas, y aún Dios te lo da. Pero y decreto, vayan a esa iglesia porque ahí decretan y te dan carros. Y sabes, otras te dicen, ¿quieres tu milagro? Billetes de $1,000. Y si le echas 2,000 llega más rápido tu milagro. Y empiezan a maquinar, a trabajar la mente. Y Dios no es limosnero, como de a 100, hermana. ¿Cómo de a 100? No, de a 1,000. ¿Quieres tu milagro? Están manipulando la fe. Y la iglesia dice, ¡paren de sufrir! Mira, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que demonios echan fuera demonios? Y no es de que echen fuera demonios. Sale uno y se mete otro. Y dice, calmadito, cálmame a esta persona. Y dicen, sí, hicieron el milagro, me hicieron el milagro. Necesitas una liberación. Porque el único que hace milagros es Dios. El único que te puede sanar, que te puede libertar, que te puede prosperar, porque ve corazones, te abre puertas para buenos trabajos, ve tu fidelidad en tu corazón, la obediencia que Él demanda de ti, es como prosperas. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Te hacen el milagro y al rato pasan los años y estás peor que como iniciaste. Porque nos salimos de la obediencia de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las verdaderas ovejas de Dios, de Cristo Jesús, saben escuchar su voz. Y lo siguen. Cuando reconoces como tu Señor y Salvador a Cristo Jesús, escuchas su voz y le sigues por obediencia. Jesucristo te lleva por el camino correcto. Amén. Te protege, te bendice. Mira, vamos a observar los resultados de la obediencia. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 9 y 10. Mira, Dios le estaba hablando a su pueblo. Todavía no estaba Jesucristo. Pero mira, la desobediencia siempre ha estado. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo qué? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma. ¿Qué es lo que te trae la bendición? Solo por medio de la obediencia Dios te va a bendecir. Solo por medio de la obediencia Dios va a hacer un milagro en tu vida. Solo por medio de la obediencia Dios va a restaurar tu vida. Dios te va a sacar de ese lodo cenagoso. Porque solo basta que Él diga la palabra y así será. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie.